vamos a trabajar hoy el tema de redacción de documentos. Pero antes de empezar a ver el tema de redacción de documentos, tanto los estudiantes de humanidades como los estudiantes de ciencia, al final de su módulo, los estudiantes de ciencia en la página 34, igual que los estudiantes de humanidades, hay una actividad que dice lo siguiente: investiga la biografía de Julio Cortázar, que es este señor que aparece aquí, y de Isabel Allende, que es la que aparece acá, y para hacer entonces el cuadro que aparece en la parte de abajo. Son dos cuadros, uno especialmente para Julio Cortázar y el otro especialmente para Isabel Allende. ¿Qué van a poner en ese cuadro? La fecha, el lugar y el día de nacimiento, las obras que esos dos han escrito, porque los dos fueron escritores. Van a ver cuál es la obra importante de cada uno de ellos, qué temas trataron en sus obras. Van a leer de lo que usted investigue, va a leer cuál es la obra más importante de Julio Cortázar y cuál es la obra más importante de Isabel Allende, y va a hacer un resumen. Después que usted lee el resumen, usted va a hacer el resumen de ahí. Cuidado que ahí está en mayúscula cerrada, no copie y pegue de internet. ¿Por qué? Porque no tiene objetivo que usted busque un resumen de internet y lo pegue ahí y usted no sabe ni siquiera de qué se trata la obra más importante de Julio Cortázar y de Isabel Allende. Y como no van a sustentarlo, entonces lo tienen que redactar. Cuidado con esa parte del resumen de la obra más importante. Y van a poner en la última parte del cuadro la fecha, el día, el lugar de la muerte. Quiero hacerles la observación a los estudiantes modulares que deben hacerlo en una página aparte, porque en el módulo no hay espacio para realizar esa actividad y en el cuadro pues tampoco hay espacio. Usted debe hacer ese cuadro en una página aparte, la engrapa y la pone aquí dentro del material para entregar las actividades en la semana que la administración le tiene designado la entrega de los módulos. Eso por una parte. Eso forma parte de las actividades del módulo. Ahora vamos a ver. Profe, disculpe. ¿Ve? ¿Solamente se puede engrapar o también se puede hacer un folder aparte todo? Engrapado. Dale, profe, gracias. Dice aquí, el secreto del triunfo es nunca poner excusas. La gente con metas triunfa porque saben a dónde va. Muy importante tener presente y está relacionado con la docencia que nos dieron la primera semana del mes de agosto, donde lo primero que usted debe tener establecido es una meta para así trabajar todos los días y poder llegar a esa meta. Y mire lo que dice aquí, porque con esa meta es lo que le va a determinar a usted para dónde va, sin poner excusas, porque ahorita lo que siempre ponemos son excusas y es lo primero que debemos quitarnos del camino para poder llegar a la meta que nos hemos establecido. Antes de ver el tema de lo que es la redacción de textos comerciales, quiero recordarles o revisarles o aportarles que recuerden que planificar es una habilidad, es un talento que nosotros podemos desarrollar. Dice que es un proceso porque lo vamos a ir desarrollando a medida que lo vamos practicando. Yo no puedo decir que voy a redactar una carta, voy a redactar un memorando si yo no hago un borrador, porque aquí están los pasos, es planificar, ordenar y escribir. Aunque yo sea profesora de español, yo no me puedo sentar ahorita y me digan, hágame tal cosa. Yo me sé la estructura del memorando, la tengo clara, pero a la hora de redactar yo tengo que procesar la manera de cómo poner la información, porque debo buscar las palabras precisas para escribirlo. No me voy a sentar y de una sola vez voy a escribir porque tengo que leer, revisar, ver que lo que está ahí sea lo que yo quiero decir, porque son características propias de un texto y más en un texto comercial que tenga que ver con la industria, lo que tenga que ver con el intercambio de personas. Y es lo que vamos a trabajar ahorita. Dice aquí una observación.
No escribas como hablas. La construcción del lenguaje hablado y escrito son diferentes. Las frases no deben seguir el patrón de una conversación, sino el de una redacción. Está claro que como yo hablo, no es la manera como yo voy a escribir. Y por eso se las puse aquí, para que recuerden que cuando vamos a redactar, no podemos redactar como hablamos. Vamos a recordar entonces las características de la redacción. ¿Cuáles son las características que debe tener un texto que yo vaya a escribir para una empresa? Debe ser breve, debe tener propiedad, corrección, sencillez, precisión y claridad. Ahora vamos a definir cada uno de ellos. Cuando hablo de claridad, es una característica principal de todo texto, sea comercial o no sea comercial. Hay que presentar el contenido lo más preciso posible, lo más claro, que solamente cuando usted lo escriba se interprete de esa manera y no que la persona que lo lea lo interprete de otra manera. Precisa es las expresiones exactas, sin poner de más, sin poner de menos, la cantidad precisa de palabras. Debe ser breve porque tendrán en cuenta que dentro de una empresa no van a tener el tiempo de estar leyendo y leyendo y leyendo, sino que hay que ir al grano, porque en la parte comercial hay que valorar mucho el tiempo del jefe, el tiempo del empleado y no estar leyendo papelería. Entonces, la precisión es fundamental dentro de la redacción de los textos. Sencillo. No es que voy a escribir con palabras rebuscadas, finas, que cuando la persona que va a leer, el receptor va a leer el mensaje, no vaya a entender y en vez de leer tenga que buscar un diccionario para ver cuál es el significado de la palabra que usted escribió. Por muy culto que sea una persona, debe tomar en cuenta el nivel de la persona a quien le va a dirigir el texto, independientemente el tipo de texto que sea, porque yo no puedo decir que voy a hacer una carta para el presidente con el mismo léxico que utilizo aquí, sino debo utilizar un léxico de acuerdo con igual el presidente. O sea, todo lo que nosotros vamos a escribir debe ir de acuerdo con a quién va dirigido y quién lo va a recibir. La propiedad, hay que buscar lo mismo, todas están relacionadas, o sea, las palabras más precisas, ¿ya? La corrección, esta es una parte muy importante, porque cuando terminamos de escribir, debemos leer lo que escribimos para hacer las correcciones y regresamos entonces a esta parte de aquí, donde habla de planificar, ordenar y escribir. Cuando ya yo voy a escribir, ya yo escribí, entonces debo revisar, debo hacer la corrección para ver que lo que yo escribí sea lo que yo quiero expresar y que la otra persona que vaya a leer el texto lo entienda como yo quiero que se entienda, que no le dé espacio a la ambigüedad o a la doble interpretación. Vamos a ver entonces qué son textos comerciales. Son todos aquellos documentos que se emiten dentro de una relación, dentro de una empresa entre el jefe y las personas que están alrededor de él para conseguir un objetivo para los colaboradores. Los ejemplos de las cartas o los textos comerciales que se manejan dentro de una empresa: el memorando, la circular, el informe, la carta, el correo electrónico y las actas. Aunque ustedes no lo crean, los correos electrónicos también tienen un formato para escribirlo. No es que voy a escribir por escribir, ellos también tienen un formato. Pero en este caso solamente vamos a ver los que aparecen en el módulo: el memorando, la resolución y el acta. Aquí aparecen entonces la redacción administrativa, la redacción comercial, la redacción simple y la redacción legal. O sea, dependiendo el lugar a donde yo vaya a dirigir, ahí voy a utilizar cada uno de estos documentos. Por eso es importante, el que va para leyes debe saber redactar una carta poder, una carta notarial, una denuncia, una demanda, una minuta, un habeas corpus. El que va a trabajar en el área administrativa, mire, un oficio, un memorando, un informe, una constancia, un certificado, una solicitud y un acta. El que va a trabajar en una empresa, las cartas
de cobranza, de renuncia, y en general de todos los textos que aparecen ahí, debemos saber redactarlo o por lo menos tener clara la estructura. Mira, aquí aparece la hoja de vida. Es importante tener en cuenta cómo se debe estructurar una hoja de vida, cuáles son los datos que debe llevar principalmente una hoja de vida. Observaciones importantes. Cuando vamos a redactar, debemos utilizar expresiones sencillas y comprensibles para el destinatario. Debemos construir frases cortas, claras y bien estructuradas. Eso va a ayudar a la precisión léxica y a la comprensión del texto. Utilizar un tono directo y cercano. El hecho de que sea cercano no significa que le voy a poner tú, cuidado, porque hasta última instancia hay que utilizar la forma de respeto. Mire lo que dice ahí, sin caer en la familiaridad. No voy a tratar a la persona de tú, sino usted, con el respeto que se merece. Tener presente que las relaciones empresariales son relaciones humanas. Muy cierto. No podemos contribuir a deshumanizarlas con cartas rutinarias, con estructuras ya listas que cuando viene la nota sabemos, ay, comienza con este encabezado. O sea, debemos personalizar cada vez que vamos a escribir. Utilizar con preferencia los enfoques positivos. Cuando vamos a hacer una nota, no poner la parte negativa, sino enfocar la parte positiva. Esta parte también, modernizar la redacción con el tono actual, personal y único. Hay frases que ya están cansadas y recansadas de utilizarse que debemos quitar. Ejemplo, sean las primeras líneas para. Eso está súper eliminado y súper viejo. Eso no se utiliza. Vamos a ver entonces el memorando. Es un escrito corto, es una mensajería corta dentro de una empresa donde se va a mandar un mensaje o una información y generalmente o casi siempre el memorando lo manda un jefe a los subalternos o a los colaboradores. Es un atrevimiento que los colaboradores le manden un memo al jefe. Aunque el memorando, como ya les dije, actualmente, bueno, ya no tanto, pero antes se utilizaban los memos solamente para llamar la atención. Pues en la actualidad el memorando ya va perdiendo un poco esa utilidad porque no solamente hay que utilizarlo para llamar la atención, sino para mandar cualquier tipo de comunicación interna, anunciar una reunión, anunciar un cambio de horario, ese tipo de información. Ahora con lo de la COVID es importante mantener una comunicación directa con los subalternos, con las personas, con los colaboradores, y ese tipo de comunicación lo podemos mantener a través de un memo. Los que trabajan en empresas privadas o en gubernamentales ven a veces en la pared que aparece al lado del reloj donde usted va a firmar, hay un texto. Eso es un memorando, dependiendo pues la estructura que tenga. Y ahí le están dando un tipo de información. ¿Qué debemos evitar a la hora de redactar? Expresarse en primera persona, o sea, yo no puedo expresarme en primera persona. Debo escribir lo más preciso posible y no poner datos que no vengan al caso. Si yo quiero mandar una información que va a haber un cambio de horario o un ajuste de horario, toda la información lo más precisa posible debe estar encaminada a hablar del ajuste de horario, no de ninguna otra situación que se percate, solamente ajuste de horario. No emplear redundancias, no herir la susceptibilidad del receptor, o sea, que usted vaya a ofender con lo que está diciendo al receptor. Y lo más importante es releer o leerlo porque el memorando debe estar firmado. Aquí está la estructura de un memorando. Primero el membrete. ¿Qué es el membrete? Es la parte que encabeza cualquier tipo de documento donde va a aparecer el nombre de la institución, la dirección, el número de teléfono. En este caso aparece, porque es de la universidad, el nombre del instituto, la facultad y todo lo demás. Si fuera de una empresa, va a aparecer el nombre de la empresa, el número de teléfono, el RUC, la ubicación. Todo eso aparece en el membrete de una institución. Después entonces aparece la palabra memorando.
Aquí le ponen el número de referencia, la fecha en que se expide el memorando para de asunto. Esa estructura, jóvenes, no se les puede olvidar. ¿Para quién va dirigido? ¿Quién lo escribe? ¿Y cuál es el asunto? Mire que el asunto dice asignación de carga académica. Solamente le enmarca el asunto. ¿De qué va a tratar? Y el texto, miren lo corto que es. Solamente le va a decir, ya. Yo voy a hacer un memorando donde voy a anunciar un cambio de horario. Entonces voy a poner aquí, asunto, cambio de horario. Por motivo de la COVID, el horario de la empresa se ha modificado de 8 a 4 de la tarde. Por consiguiente, todos los empleados entrarán a las 7:50. ¿Listo? Ese es el contenido del memorando. No hay más nada. Abajo, firmo. Memorando con toda la estructura que arriba está señalada. Esta estructura no va a cambiar. Membrete, la referencia, la fecha, para, de, asunto y el tema. Eso no va a cambiar. Aquí en China y donde usted lo ponga, un memorando tiene la misma estructura. Vamos a ver entonces el acta. El acta es un documento que se utiliza para llevar todo lo que pasa en una reunión, desde que se inicia a las 7 de la mañana hasta que termina a las 4 de la tarde. Todo lo que pasa en una reunión debe aparecer inscrita en un acta. ¿Cuál es la estructura de un acta? Esta que aparece aquí. El título, el número de acta, la fecha, la hora, el lugar, quienes asisten. Cuando yo voy a hacer una reunión que está programada, yo debo poner el orden del día. O sea, ¿qué se va a tratar en esa reunión? Aquí voy a empezar cuando ya la reunión está desarrollándose, voy a ir escribiendo todo lo que pasa en la reunión, todo. Cuando le digo todo, es todo. Si Ryan levantó la mano para opinar, entonces ahí deben poner el estudiante Ryan levantó la mano y dijo tal cosa. Todo debe aparecer en el acta. Lo que no está en el acta no existe, porque para eso se hace. Y al final está el cierre, donde aparece el cargo de la persona encargada del presidente, del tesorero y muy importante, el de la secretaria, porque el acta siempre lo lleva la secretaria. Aquí se los puse a un lado. En todo momento hay que cuidar la ortografía y la redacción del documento que sea acta, resolución o memorando, la carta, el documento que sea dentro de una empresa debe tener cuidado con la redacción. Estas son las frases trilladas que yo le digo que son una de las tantas que ya están en desuso. Aprovechando la oportunidad para, eso ya no se usa. Tenga usted también, menos. Sin más por el momento, tampoco. Agradeciéndole de antemano, escuchen, agradeciéndole de antemano la colaboración o la atención prestada a la misma. Eso está más viejo que yo. Esperando sus prontas noticias, habiendo recibido con nuestras gracias anticipadas, quedamos a su disposición, no quedamos a disposición de nadie. Todas estas frases no deben usarse en ningún tipo de redacción, ni de carta, ni de documentos, de acta, memorando, resolución, porque no hay cabida. La resolución es una decisión o una declaración que se toma en una institución o una agrupación a raíz de una situación determinada. De aquí debemos tener clara la estructura. Se pone el número de resolución número 4, la Dirección Regional de Educación de Chiriquí, de la Pajá, considerando 2 puntos. Resuelve, considerando qué tal cosa. Todos los considerando comienzan con qué, todo. 1, 2, 3. Aquí comienza con qué. Viene la palabra resuelve, observen la estructura, mayúscula cerrada, 2 puntos. Y cada uno aquí arriba, si usted tiene 3 considerando, usted debe tener 3 resuelve. Y cada resuelve comienza con un verbo en infinitivo. Ya les dije que la resolución, pues generalmente la enfocamos a lo que es una resolución de duelo, cosa que no debe ser. Aquí aparece
La estructura. Esta es la estructura de una resolución. Mire, el membrete, que no puede faltar. Considerando, 2 puntos. Resuelve, 2 puntos. Y la firma, que es importantísima. No puede quedar ningún tipo de documento sin la firma. ¿Cuál es la actividad para cerrar este tema? Deben redactar un memorando y una resolución. El tema es libre, de acuerdo con lo que permita el documento. No busques en internet los temas. Usted se tiene que poner en que usted es el gerente de una empresa y le va a mandar un memo a sus colaboradores con relación a un cambio de horario, a unas felicitaciones, o que va a haber aumento de personal o reducción de personal. Todo eso se manda dentro de un memorando, ese tipo de información. La resolución, póngase que este ejemplo que ustedes tienen aquí es, yo me imagino que todos ustedes tienen clarito cuando pasaban por el colegio y tenían problemas disciplinarios. Entonces, en la resolución, usted va a poner problemas disciplinarios de una institución. Entonces, usted va a poner, hacer una resolución donde van a tomar la decisión, pobrecito, de expulsar al estudiante. Eso se hace a través de una resolución. Si se murió una persona, porque van a encontrar ejemplos más de resoluciones de duelo, usted haga una resolución de duelo, pero de manera correcta, tomando en cuenta la estructura que está aquí. Lo que yo no quiero es que ustedes, aquí está, ¿ve? Recuerden que debe ser redacción suya, no de internet. Usted se mete a internet y usted encuentra esta resolución que está aquí. Pero nada más con el membrete me doy cuenta que ustedes no hicieron la resolución, porque a saber de dónde es esta escuela que está aquí arriba. Lo que quiero es que aprendan a redactar y a utilizar los textos en el entorno donde nosotros nos desarrollamos. Aquí todos, si no trabajan, han trabajado. Si no han trabajado, han estado en una escuela. Entonces, si usted trabaja, usted aluda que su jefe le va a mandar un memorando de felicitación porque en el mes usted no llegó ningún día tarde. Eso es un tema que se puede utilizar en un memorando porque estamos hablando de una felicitación. O también, si usted tiene la costumbre de llegar tarde, entonces imagínese que su jefe le va a mandar un memorando donde le diga que es imposible que usted llegue tarde 3 veces al mes. Eso es lo que quiero que tengan. Que ese es un tipo de documento que se utiliza dentro de una empresa, que es una información rápida, clara y precisa. En el primero de felicitaciones y en el segundo, pues, la llamada de atención. Entonces, a empezar a trabajar, porque estos tipos de texto son importantes para el desarrollo de ustedes, no solamente como estudiantes, sino también que forman parte de lo que usted puede encontrarse un día en su trabajo.